Hola, bienvenidos al desarrollo del tema número 9 que tiene como título Nociones de elasticidad, correspondiente al programa analítico de las carreras de Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistema, Ingeniería en Alimentos, la licenciatura de Biotecnología, mientras que el mismo contenido tiene que ver para la segunda parte de la unidad número 4, es decir, a la unidad de estática, correspondiente a las carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Zootecnista. Esta aclaración es válida justamente para estas últimas carreras, puesto que en la unidad número 4 titulado Estática no se encontraba allí los contenidos que lo vamos a desarrollar ahora, llamados justamente nociones de elasticidad. Vuelvo a reiterar para que quede bien en claro, esta es para la carrera de Agronomía y Zootecnista, es la segunda parte de la unidad número 4. Cuando hablamos de elasticidad, lo que estamos haciendo es hacer hincapié justamente en una propiedad mecánica que tienen todos los materiales y que justamente consiste en observar de qué manera las deformaciones ocurren en los materiales, deformaciones que pueden ser reversibles o no, sobre todo cuando estamos hablando de la presencia de fuerzas externas y que la acción justamente que tienen estas fuerzas externas sobre los materiales consiste justamente en la deformación. Esta deformación puede llegar a ser deformaciones que desaparecen en la medida que las fuerzas externas ya dejan de actuar, o bien deformaciones que aún persisten en un material luego de que las fuerzas actuantes desaparecen. Es decir, estamos hablando de deformaciones reversibles o deformaciones irreversibles. Cuando estamos hablando de la elasticidad, estamos hablando justamente de esta propiedad que tienen los materiales de generar deformaciones reversibles. Estamos hablando justamente de la presencia de fuerzas externas que actúan sobre una determinada área de un material, y en sí estas dos magnitudes, fuerza y área, van a generar una nueva magnitud dentro de lo que es la física, que se va a dar y se va a llamar esfuerzo, y que lo vamos a simbolizar con esta letra del abecedario griego, tal como lo observan acá, que se llama sigma. Entonces, el esfuerzo es la relación que existe entre la fuerza aplicada y el área. Según la característica que va a tener esta fuerza en cuanto a su dirección, esta fuerza podrá llegar a ser normal o perpendicular al área, o podrá llegar a ser tangente al área donde actúa. En ese caso vamos a tener distintos tipos de esfuerzos que vamos a detallar nosotros a medida que avancemos en el desarrollo de esta unidad. Los esfuerzos mecánicos justamente se caracterizan por tener la característica generalmente de hablar de fuerzas que actúan sobre determinadas áreas de un sólido, como por ejemplo lo que observamos nosotros acá en la pantalla. Un par de fuerzas, como observamos aquí, actúan de manera perpendicular a esta sección o área de este sólido, que inicialmente tenía una longitud y que luego de haber actuado esta fuerza, luego de transcurrido un determinado tiempo, observamos que se ha acortado la longitud de este sólido, es decir, ha existido un aplastamiento justamente de tal manera que la longitud final ha disminuido su valor respecto de la longitud inicial. Es decir, de que la acción de este par de fuerzas, al haber actuado de manera normal o perpendicular, ha provocado una variación en la longitud del sólido. Así, de esta manera podemos llegar a una clasificación de distintos tipos de esfuerzos como consecuencia de la característica que presenta la dirección de la fuerza según el área donde actúa. Uno de ellos tiene que ver con este esfuerzo que se lo denomina esfuerzo de compresión.
El esfuerzo de compresión entonces tiene lugar cuando un par de fuerzas actúa de tal manera de tener este par de fuerzas igual dirección, igual intensidad, pero de sentido contrario, de tal manera de aplastar a este sólido, generando en sí un esfuerzo llamado esfuerzo de compresión. Como ven ustedes acá, principal característica entonces de la fuerza, y lo representamos con este pequeño símbolo que es una T invertida, que significa que la fuerza actúa de manera perpendicular o normal respecto del área. Vamos a generar una variación en su longitud. En el esfuerzo de compresión, esta variación de longitud vendrá dada por esta expresión matemática que es la longitud final menos la longitud inicial. Puesto que la longitud inicial tiene un valor mayor que la longitud final, la variación de longitud, es decir, la deformación, va a experimentar un signo negativo. Una de las características que tiene la elasticidad es que se ha generado una deformación unitaria. La deformación unitaria de este sólido lo vamos a representar con esta letra del abecedario griego, que es esta letra epsilon. Epsilon entonces, que es la deformación unitaria, va a ser igual a la variación de longitud respecto de lo que es la longitud inicial. Entre los valores del esfuerzo de compresión y esta deformación unitaria, este cociente entre ambos valores, vamos a tener justamente este módulo que se lo denomina módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad entonces representa la variación del esfuerzo respecto de lo que es la deformación unitaria. Siempre estamos hablando, por supuesto, de deformaciones elásticas, es decir, son aquellas en las que desaparece la deformación en la medida que desaparece el esfuerzo. Otro de los esfuerzos que caracterizan justamente a esta unidad es el esfuerzo de tracción. El esfuerzo de tracción tiene la principal característica o particularidad en el que el par de fuerzas que actúa sobre el sólido tiende a alejar una respecto de la otra, provocando en sí un desgarramiento de la pieza, del sólido. Fíjense que estas dos fuerzas actúan en igual dirección, en igual intensidad, pero alejándose una respecto de la otra. Entonces van a generar un desgarramiento, un alargamiento. Fíjense ustedes que la longitud final, luego de un intervalo de tiempo que actúa respecto de la longitud inicial, genera justamente una variación. Las ecuaciones que van a caracterizar a este esfuerzo de tracción tienen que ver justamente con que el esfuerzo de tracción, al igual que el esfuerzo anterior, es igual a la fuerza que actúa perpendicular al área o normal al área respecto justamente de la sección o área donde actúa. El cambio o la variación de longitud de la pieza aquí va a tener un signo positivo, puesto que la longitud final tiene un valor mayor que la longitud inicial. Esta variación de longitud va a dar origen a una deformación unitaria. La deformación unitaria tiene que ver con la variación de longitud respecto de la longitud inicial que tenía la pieza. De esa manera vamos a llegar a un módulo de elasticidad, también llamado módulo de Young, en homenaje a la persona que pudo establecer la primera serie de ensayos de materiales y que de esta manera pudo investigar de qué manera los sólidos se comportaban en cuanto al esfuerzo que recibían y a la deformación unitaria que experimentaban. Young pudo llegar a encontrar una relación justamente que existe entre el esfuerzo y la deformación. En su momento, cuando se grafica justamente el esfuerzo en función de la deformación, Young pudo encontrar de que todos los materiales experimentaban tres zonas perfectamente diferenciadas. Por ejemplo, si aumentaba el esfuerzo respecto de la deformación, se observaba una variación lineal que venía representada por esta recta,
hasta el punto A. Si aumentaba el esfuerzo, prácticamente la pendiente de esta recta sufría cierta modificación para ubicarse en el punto B. Es decir, de que el límite de proporcionalidad o límite de elasticidad Young lo denominó como punto A. En este periodo entre el origen de coordenadas y el punto A se dice que el material se comporta como perfectamente elástico. Existe una proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación. Por encima del punto A, si comenzamos o si continuamos, aumentamos el esfuerzo, fíjense que la deformación experimenta un cambio aún mayor hasta ubicarse en el punto B. Si en el punto B yo retirara el esfuerzo, el material no volvería a su forma original, sino que experimentaría una deformación permanente aproximadamente del 0,2%. ¿Eso qué significa? Que entre el punto A y el punto B el material ya dejó de ser perfectamente elástico, sino que experimentó una deformación permanente. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder por encima del punto B? Por encima del punto B, como observamos, para pequeños incrementos del esfuerzo, que viene dado justamente por los valores de ordenada y expresados en newton sobre metros cuadrados, es decir, fuerza sobre área, observamos que para pequeños valores de esfuerzo, los valores de deformación aumentan considerablemente. Es decir, el material comienza a experimentar variaciones netamente plásticas, para finalmente llegar a un punto C en donde se lo denomina como punto de rotura del material. Es decir, que para pequeños valores de esfuerzo la deformación aumenta considerablemente hasta que llega a un punto en que se va a romper. Por lo tanto, si repasamos nosotros esta representación gráfica de los materiales, en donde podemos encontrar perfectamente tres zonas diferenciadas. Una primera zona hasta el punto A, que se lo denomina período elástico. A continuación, entre A y B comienza la zona netamente ya con variaciones permanentes, si bien se puede llegar a decir de que las deformaciones son mínimas, pero ya la proporcionalidad no existe. Y por encima del punto B hasta el punto C es una zona perfectamente plástica. Para así, de esa manera entender, el módulo de elasticidad, fíjense que representa justamente la pendiente de este primer tramo de la recta, que no viene dada justamente por esta expresión matemática entre el esfuerzo y la deformación unitaria. Si nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, algunos valores de módulos de elasticidad o módulo de Young, nosotros tenemos, por ejemplo, una columna en donde tenemos el material que estamos considerando, aluminio, cobre, acero, y en la segunda columna tenemos el módulo de elasticidad expresado en newton sobre metros cuadrados, por ejemplo, para un esfuerzo en particular que sería en este caso la tracción. Fíjense de qué manera el módulo de elasticidad aumenta, por ejemplo, para materiales entre el aluminio y el acero, existiéndose, por supuesto, no se olviden de que el acero es una aleación entre el hierro y el carbono. De esa manera nosotros podemos identificar, por ejemplo, que el acero es un material mucho más resistente que justamente el aluminio. Es decir, que dentro de lo que es el periodo elástico, el acero experimenta un valor de módulo de elasticidad aproximadamente 20 por 10 a la décima newton sobre metros cuadrados. En el caso de nuestra zona en particular, en la cual ocupamos muchísima madera para distintos fines o propósitos industriales, fíjense que las maderas duras, las maderas blandas, con respecto a un material que representa la mezcla de varios componentes como lo es el hormigón, podemos llegar a tener una idea de qué manera el módulo de elasticidad, siguiendo siempre el esfuerzo de tracción, observamos cómo va aumentando desde madera dura en comparación con el hormigón o el hormigón armado.
Fíjense que para el caso del hormigón armado, el módulo de elasticidad es igual a 3,9 por 10 a la décima. Cuando estamos hablando de maderas duras, recuerden de que las maderas duras comprenden desde el quebracho blanco, el quebracho colorado, el algarrobo. En tanto que la madera blanda podemos llegar a tener aproximadamente especies como por ejemplo lo es el paraíso, el eucalipto, el pino. Es decir, los distintos componentes que integran un material va a determinar justamente el comportamiento del mismo ante la presencia de fuerzas externas que dan lugar justamente a lo que es el esfuerzo en sí. Para cada uno de ellos existirá un módulo de elasticidad, es decir, el comportamiento elástico, el comportamiento deseado que tenemos desde la ingeniería para los materiales, de tal manera que este periodo elástico no reviste riesgo para todo lo que constituya operaciones en sí. Otro de los esfuerzos que en sí representan un gran interés para lo que es la física 1 constituye el esfuerzo de flexión. El esfuerzo de flexión ocurre, como ustedes ven en la pantalla, en donde un elemento sólido o barra se encuentra apoyada entre sus extremos por estos dos apoyos que se observan aquí, que son estos dos triángulos, en donde además de ello la pieza o lo que comúnmente se lo denomina la probeta sólida recibe una fuerza que es perpendicular al eje de simetría de la pieza. Ante esta acción se van a observar dos variaciones en su longitud, una que tiene que ver con L1, en la cual estoy señalándolo aquí, y una que tiene que ver con L2, que son deformaciones laterales, tanto lateral derecho como lateral izquierdo, que lo vamos a simbolizar como L2. Por lo tanto, ante estas variaciones de longitud que experimenta esta probeta, podemos decir de que el esfuerzo de flexión por ecuación general es igual a la fuerza respecto al área donde actúa. El área donde actúa es el área superior de este sólido, de esta barra sólida que tenemos ubicado aquí de color celeste. Las variaciones de longitud vendrán dadas justamente por esta expresión matemática en la que vincula L1 respecto de L2. Por lo tanto, va a existir un módulo de Young, un módulo de deformación elástica justamente, y que va a consistir en encontrar la relación que existe entre el esfuerzo que recibe esta pieza por flexión y la deformación unitaria que experimenta esta pieza. Esta es la típica situación en donde, por ejemplo, un elemento horizontal que en construcción recibe el nombre de viga se encuentra apoyada entre estos dos puntos que podrían llegar a ser columnas y que, producto justamente de su propio peso, inclusive, toda viga tiende a experimentar deformaciones según L1 y L2. Otro de los esfuerzos que resulta muy importante conocer es el esfuerzo de cizalla. El esfuerzo de cizalla tiene que ver justamente con la presencia de fuerzas que actúan, pero esta vez lo hacen de una manera tangencial al área en donde actúan. Como se puede observar aquí, esta pieza sólida de color verde recibe la acción de una fuerza en la parte superior y otra fuerza en la parte inferior. Fíjense que cada una de ellas actúan de manera tangencial al área del sólido. De esta manera podemos llegar a decir que el esfuerzo de corte o el esfuerzo de cizalla, también como se lo denomina, es la relación que existe entre la fuerza tangencial y el área del sólido donde actúa. Se van a provocar deformaciones que tienen que ver con una deformación lateral llamada L1 y una modificación en la altura de la pieza llamada L2. Esta deformación, vamos a llamarla como deformación unitaria, va a ser la relación entre L1 y L2. De esta manera va a surgir el módulo de elasticidad, también llamado módulo de Young,
en este caso un módulo de elasticidad para el esfuerzo de corte, y que experimenta justamente la variación entre el esfuerzo de corte y la deformación unitaria. Generalmente estamos hablando de un esfuerzo ampliamente utilizado dentro de lo que es operaciones de la ingeniería, y que generalmente no solamente estamos hablando de piezas sólidas, sino también en distintos apuntos, como por ejemplo en el próximo tema que vamos a desarrollar en la física, tiene lugar justamente cuando estamos hablando de fluidos o desplazamiento de fluidos. El esfuerzo de corte, entonces, es la relación que existe entre la fuerza tangencial que actúa respecto de un área de ese elemento material que estamos hablando. Otro de los esfuerzos que revisten gran importancia es el esfuerzo de torsión. El esfuerzo de torsión es aquel en el que una pieza sólida, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, se encuentra empotrado en la parte inferior, es decir, se encuentra sujeto, fijo en la parte inferior, en tanto que en la parte superior actúan un par de fuerzas, como comúnmente se lo denomina en física. A este par de fuerzas se lo denomina cupla. Estas son dos fuerzas paralelas, separadas a una cierta distancia d, que actúan justamente en distintos sentidos y en igual intensidad. La acción de esta cupla de fuerzas genera un momento, es decir, una rotación, como se puede observar aquí en la figura. El momento que va a generar esta cupla va a ser igual a fuerza por distancia. Y el esfuerzo de torsión va a ser la relación entre el valor de la fuerza y el área del sólido donde actúa, que vendría a estar representado por esta sección de sólido. A su vez, el esfuerzo de torsión va a tener un módulo de elasticidad, que va a ser la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria que experimenta este sólido luego de haber recibido este par de fuerzas. Otro de los esfuerzos que participan y que resultan de interés para la física es el esfuerzo de pandeo. El esfuerzo de pandeo es aquel que tiene lugar justamente cuando una fuerza actúa sobre un sólido, existiendo este sólido la particularidad de la siguiente situación. En ambos casos, el sólido, fíjense, se encuentra empotrado en la parte inferior, es decir, sujeto a cualquier posibilidad de movimiento. No existe posibilidad de que en la parte inferior este sólido se pueda mover. Tiene todos sus grados de libertad anulados, pero en la parte superior fíjense que puede existir esta posibilidad. En la figura de la derecha, fíjense que existe amplia libertad para que este sólido pueda desplazarse lateralmente o hacia adelante y hacia atrás. En tanto que en la figura de la izquierda, fíjense que se encuentra apoyado en ambos puntos laterales por estas dos piezas que ustedes observan aquí. De esta manera, acá se le quita grados de libertad en este punto a este sólido, por lo tanto, de tal manera que al recibir la acción de esta fuerza que tiene la misma dirección que el eje de simetría, tanto para un caso como para el otro caso, las deformaciones van a ser diferentes. Fíjense, la fuerza actúa de manera longitudinal al eje de simetría, y observamos que para el caso de la figura izquierda se observa una deformación lateral experimentada justamente por esta longitud L. En tanto que en la pieza de la derecha, al experimentar justamente esta fuerza longitudinal según el eje de simetría de la pieza se desplaza en la parte superior lateralmente hacia la derecha o hacia la izquierda, como vemos ustedes aquí, a través de esta variación de longitud L. Eso va a dar origen al esfuerzo por pandeo, a una deformación unitaria y finalmente al módulo de elasticidad. El típico caso del esfuerzo de pandeo es el que ocurre cada vez que nosotros observamos, por ejemplo, en la vía pública o bien al costado
de aquellas rutas nacionales en provinciales en donde las columnas de la red de distribución eléctrica observan de que al recibir el peso justamente de esos cables, estas columnas representarían justamente esas torres de distribución, siendo el esfuerzo de pandeo el que podrá estar presente en cada una de esas columnas de distribución eléctrica. Por último, el esfuerzo que vamos a analizar es el llamado esfuerzo de volumen. El esfuerzo de volumen es aquel entonces en donde una pieza, como ven ustedes acá, volumétrica, que presenta un volumen inicial, recibe la acción en cada una de sus caras, la acción de fuerzas de dirección perpendicular al área de cada una de las caras del volumen. Como consecuencia de la acción de esta fuerza, se ve reducido justamente el volumen hasta un volumen final menor que el volumen inicial, como ven ustedes aquí. Esta figura que observan aquí a la derecha representaría el volumen final al que va a tener justamente, o la que será la consecuencia de haber actuado este conjunto de fuerzas sobre este volumen inicial. Esto se da muchísimo en los elementos líquidos, en los elementos que se encuentran en el estado de agregación líquido. La fuerza que actúa sobre cada una de las áreas se dice que genera una presión, a diferencia de lo que anteriormente hablábamos con el nombre de esfuerzo. Esta presión entonces es, desde el punto de vista matemático, representa la misma expresión justamente que el esfuerzo, con la única diferencia que recibe el nombre de presión por tratarse de líquidos. Cuando se tratase de un sistema material sólido, esta relación entre fuerza y área recibe el nombre de esfuerzo. Por supuesto que va a experimentar este sistema material una deformación unitaria que vendrá dada por la expresión matemática entre la variación del volumen y el volumen inicial que tenía la pieza. Y el módulo de elasticidad que va a tener justamente este elemento líquido va a ser la relación entre la presión, que constituye este numerador, y la deformación unitaria que experimenta este líquido. De esta manera, justamente damos por concluido el tema número 9 para las carreras que aparecen en la pantalla y la segunda parte del tema número 4 para las carreras de zootecnista y agronomía.